están? Dios les bendiga. Pues aquí contentísimo porque estoy con mi hija. Bueno, pues muy bien. Hoy vamos a leer el capítulo 16 de este libro. Y pues gracias a Dios por mi hija, que aquí está ya. Saluda. Hola, buenas noches hermanos, que Dios les bendiga. Ya por fin es viernes y vamos a continuar leyendo este libro. Pues hermanos, los dejo con mi hija. Gracias a Dios me va a ayudar porque ya mi voz ya se cansó, pero ella amablemente y de corazón lo hace y yo estoy más que feliz por eso. Así que hoy vamos a escuchar este capítulo 16 de la voz de mi hija Michelle. Que Dios les bendiga. Estamos en el capítulo 16 que se llama Respondiendo como lo hacía Pablo. Empecemos. Si usted llega a conocer a Charlie y a Lucy Wedemeyer, jamás los olvidará. Charlie era una primera figura del fútbol americano del estado de Hawái. Era tan buen deportista que probablemente hubiera podido convertirse en profesional. Lamentablemente, todo eso cambió cuando contrajo la enfermedad de Lou Gehrig. La enfermedad le ha destruido el sistema nervioso central, al punto de que hoy solo puede mover los párpados. A su lado está día y noche su querida esposa Lucy, amándolo a él y derritiéndolo a usted con su contagiosa sonrisa mientras interpreta las vibraciones de los párpados de su marido. Son unas personas extraordinarias. Pero no admiramos a los Wedemeyer simplemente por la enfermedad que está consumiendo a Charlie. Eso es algo que nos entristece. Sentimos mucha tristeza por él. Lo admiramos por la forma como han respondido a la enfermedad que les ha robado tanto de sus vidas. En algún momento de su pasado, ellos dieron esta respuesta crucial. Esto no va a destruirnos, por el contrario, va a convertirnos en las personas que Dios quiere que seamos. La mayoría de los cristianos han oído hablar de Joni Eareckson Tada. De niña, le encantaba montar caballos, bailar y disfrutar de la vida con sus otros compañeros de la escuela secundaria. Pero todo eso cambió cuando tuvo un accidente en 1967 al lanzarse de un clavado en un río, partiéndose en dos la columna vertebral. Desde entonces, Joni ha estado paralizada. Ahora pasa sus días en una silla de ruedas como cuadripléjica. Pero qué actitud tan impresionante. Joni y su esposo Kevin viven vidas mutuamente entrelazadas, viajando por todo el mundo en pro de su ministerio con los discapacitados, conocido como Joni and Friends, Joni y sus amigos. Cada vez que ella cuenta su historia, el público la escucha con un silencio reverente, pero no es simplemente la parálisis lo que nos hace admirar a Joni. Esa parte de su historia nos entristece. La admiramos por su respuesta a la parálisis. Ella dio esa respuesta crucial. Eso es lo que ella le da grandeza. La mayoría de la gente no conoce a Lisa Beamer. Lisa Beamer vive en Cranbury, Nueva Jersey. En la mañana del 11 de septiembre de 2001, ella recibió una espeluznante llamada de su esposo Todd, revelándole secretamente que el avión en que viajaba había sido secuestrado. Todd era uno de los 4 hombres que se unieron en una heroica y resuelta lucha contra los terroristas del vuelo número 93 a 10.500 metros de altura, que terminó cuando el avión y todos sus pasajeros se precipitaron contra una zona rural de Pensilvania. No hubo sobrevivientes. Por lo que se ha podido descifrar de las llamadas hechas desde el teléfono celular, esos hombres impidieron que el avión se estrellara contra un edificio más del gobierno, salvando así miles de vidas por su heroísmo. Lisa quedó aturdida por la noticia. En ese momento tenía varios meses de embarazo. Su esposo se había marchado. Su vida se había apagado por un ataque cruel y atroz contra personas inocentes. Cuando le preguntaron a Lisa Beamer cómo se sentía por el valiente acto de su esposo, ella respondió: hizo que valiera la pena seguir viviendo. Ella dio esa respuesta. Admiramos a Lisa Beamer, no simplemente porque perdió a su esposo. Eso nos entristece. Sentimos tristeza por ella y por sus hijos. La admiramos por su admirable respuesta a su enorme pérdida. Es la respuesta a la adversidad lo que se convierte en la madera de la grandeza. Todo se reduce a esa respuesta. Por muchos años he estado diciendo que la vida es 10% de lo que nos sucede y 90% de cómo respondemos a ello. El 10% de la vida de Charlie Wedemeyer es la enfermedad de Lou Gehrig. El 90% es cómo él y su esposa están respondiendo a ella. El 10% de la vida de Joni
Erickson dada es parálisis. Es la parálisis. El 90% de su vida es su actitud de respuesta a ella, día tras día. El 10% de la vida de Lisa Beamer es la pérdida de Todd, su amado esposo y padre de sus hijos. El 90% restante fluye de su hermosa respuesta a ese horrible día. Esa es la verdadera grandeza. Es esa misma grandeza la que observamos en el carácter y ministerio de Pablo, ese admirable hombre de gracia y firmeza. Aquí viene un retrato de grandeza. Si nos ponemos a estudiar un retrato de Pablo pintado por un artista realista, lo primero que notaríamos serían sus cicatrices y sus heridas, dependiendo de cuándo fue finalizado el retrato. Algunas heridas estarían rojas e hinchadas, y unas pocas sangrando todavía. Pablo escribe acerca de esas heridas al final de su carta a los Gálatas. En un momento de llaneza, toma la pluma y les dice: «Mirad con cuán grandes letras os escribo con mi propia mano». Gálatas 6:11. Quienes leyeron el manuscrito, la carta original de la propia mano de Pablo, habrían notado un cambio en los rasgos de la escritura hacia el final de la carta. Podrían haber visto la diferencia con sus propios ojos. Debió haber sido muy emocionante leer esa parte de su carta original a los Gálatas. Los rasgos exagerados tal vez se debieron a la extremadamente pobre vista de Pablo o a una tremenda migraña que pudo haberle empañado la visión. O tal vez su brazo tenía el daño permanente de algún nervio. Cualquiera que haya sido la razón, escribió con letras más grandes. Estaba resuelto a dejar que sus emociones sangraran en la página. Yo prefiero escribir a mano los libros y los artículos que preparo para ser publicados. Algunas veces, en la emoción de la escritura, afinco tanto el bolígrafo que atravieso la hoja. Es posible que Pablo hiciera eso mismo cuando escribía a mano. De aquí en adelante nadie me causa dificultades, pues llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Gálatas 6:17. Comprendo la sincera petición de Pablo. Estoy convencido de que a estas alturas se había vuelto un poco displicente en su ministerio y estaba harto de la gente problemática. Lo que en realidad les está diciendo es: déjenme en paz, aléjense. Estoy escribiendo esta carta teniendo en mi cuerpo las marcas de alguien que ha sufrido mucho por ustedes. He pagado por el derecho de instruirlos. Llevo en mi cuerpo las cicatrices, las heridas, las marcas, las evidencias físicas de las torturas, las marcas de Cristo. En el primer siglo, a los esclavos se les ponía en el cuerpo como un hierro caliente el nombre de sus dueños. Eran marcados como ganado. Por su parte, los soldados romanos acostumbraban las más de las veces tatuarse los brazos con los nombres de las unidades militares en las cuales servían. De la misma manera, los devotos de los dioses falsos se tatuaban en su carne los nombres o símbolos de sus dioses. Pero las cicatrices de Pablo eran diferentes. Sus marcas significaban sus sufrimientos por Cristo. Por eso había sido apedreado. Por eso había recibido puñetazos en la cara. Por eso había sido azotado con varas. Cada una de esas cicatrices era un recordatorio permanente de que él pertenecía a su Maestro Jesús. Él y nadie más era su curios. El autor Jerry Sidlow Baxter, en su libro Mark These Men, Marca esos hombres, escribe: ¿en qué consistían las verdaderas marcas de Pablo de las que él habla? No puede haber ninguna duda en cuanto a la respuesta. Eran las cicatrices y tal vez las llagas no curadas que había recibido durante su costoso y heroico servicio por causa de Cristo y del Evangelio. Cada vez que estoy frente a prisioneros de guerra, me paro un poco más derecho y quiero estrechar sus manos con un poco más de firmeza. Ellos llevan en sus cuerpos las marcas de la libertad y por eso merecen mi mayor respeto. Así era Pablo, debilitado por los injustos azotes de sus enemigos. Tenía destrozado el cuerpo, pero no su espíritu. En realidad, rara vez habla de sus cicatrices. En las pocas ocasiones que lo hace, jamás es para llamar la atención sobre sí mismo, sino sobre el Salvador. Eso se llama grandeza. No hablaba de las acciones hechas en su contra, ni siquiera de los logros que había alcanzado. Su grandeza se revela en su respuesta a esas aflicciones. La presión del ministerio. Pocas personas han experimentado un grado de sufrimiento tan grande como el de Pablo.
La presión que sufrió fue casi insoportable. De esto escribe en su segunda epístola de los cristianos de Corinto. Pablo cuenta en esa carta lo que constituye una letanía de las penalidades que soportó en su experiencia del ministerio y en sus viajes misioneros. Porque no queremos que ignoréis, hermanos, en cuanto a la tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, hasta poder perder la esperanza de vivir. Pero ya teníamos en nosotros mismos la sentencia de muerte. Segunda de Corintios 1, 8 y 9. La palabra traducida aquí como tribulación es el término griego para presión, presión de la oposición, presión del rechazo, presión de la tensión física y emocional. Pablo escribe que estaba abrumado sobremanera, hasta el punto de haber perdido incluso la esperanza de vivir. Toda esa intensa presión pesaba tanto sobre él que sintió que había llegado al fin. Tal vez a usted le ha sucedido lo mismo. En muy contadas ocasiones yo lo he experimentado. Para Pablo la presión era como una sentencia de muerte. De haber transcurrido más tiempo, finalmente habría acabado con él. Si vamos a estudiar la vida de Pablo y a aprender algunas lecciones de ella y de su ministerio, una gran lección que tenemos que aprender es cómo responder a la presión. Yo utilizo presión y aflicción de manera paralela. La manera como él respondió a la aflicción es la manera como yo quiero responder. Rara vez alguno de nosotros se enfrenta a la adversidad con tal firmeza y determinación. Vemos la aflicción como una contrariedad desagradable, como una circunstancia injusta contra nosotros por culpa de personas problemáticas o de situaciones abrumadoras. Pablo respondía de manera diferente. El secreto de su aguante estaba en su perspectiva divina de las cosas. Examinemos esta idea. Él tenía puesta su confianza solamente en Dios. Pablo dejaba que la aflicción fortaleciera su confianza en Dios. Dice lo siguiente: pero ya teníamos en nosotros mismos la sentencia de muerte, para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que levanta a los muertos, quien nos libró y nos libra de terrible muerte, y en él hemos puesto nuestra esperanza de que aún nos librará. Él nos ha librado, Él nos está librando, Él nos librará. ¿Entiende? Él se concentró en la capacidad que tiene Dios de manejar todas las circunstancias de principio a fin. Eso lo liberaba para apoyarse solamente en Dios y para servirse de su poder. Pienso que el apóstol llegó a un punto en el que comprendió que él no era capaz de cambiar nada, que no era suficientemente competente para solucionar el problema ni lo suficientemente inteligente para resolver el misterio. Se le acabó la confianza, al punto que perdió la esperanza de vivir. Fue en esa crítica coyuntura que encontró fuerza sobrenatural al dirigir sus ojos a Dios. Él dijo: Señor, ya no puedo más. No soy capaz, no soy competente. No tengo confianza en nada mío para encontrarle alivio a esta presión. Confío en ti y en nadie más que en ti. Eso es lo que yo llamo perspectiva divina, firmeza bajo la presión. A mi mente viene de pronto un relato del Antiguo Testamento. Hay un episodio parecido en la vida de David, que aparece registrado en 1 de Samuel 30, cuando la presión pudo haberlo aniquilado. David todavía no era rey, sin embargo, está en medio del desierto luchando contra los enemigos de Israel. Las Escrituras nos transportan hasta la escena. Cuando David y sus hombres llegaron a Ziklag al tercer día, los amalequitas habían hecho una incursión en el Negev y en Ziklag. Habían atacado Ziklag y la habían incendiado. También se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban en ella, desde el menor hasta el mayor. Pero no mataron a nadie, sino que los tomaron cautivos y siguieron su camino. Esto está en 1 de Samuel 30, 1 y 2. David y sus hombres vivían en Ziklag. Habían salido del lugar para dar una batalla. Al regresar, después de remontar las últimas colinas, no podían creer lo que estaban viendo. Ante ellos estaban los restos humeantes de los que habían sido sus casas. Sería como volver a casa después de un largo día de trabajo y al girar con su coche en la última esquina, ver camiones de bomberos por toda la comunidad y a los bomberos rodeando todas las casas, incluida la suya. Luego usted ve que el techo de su residencia están saliendo oleadas de humo negro. Su casa y varias otras vecinas están siendo devoradas por el fuego.
Para horror suyo, cuando se aclara el humo, no hay nada sino un montón de escombros carbonizados. Esa fue la escena que contemplaron David y sus hombres, solo que la cosa era peor. De la aldea no quedaba nada, y todas las casas habían sido destruidas por el fuego. Pero además, para su horror, el lugar estaba totalmente desolado. Se habían llevado a las mujeres y a los niños. Pensaban que habían sido asesinados y que nunca más los volverían a ver. La Biblia sigue diciendo: David y sus hombres llegaron a la ciudad, y he aquí que estaba incendiada y que sus mujeres, sus hijos y sus hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que estaba con él alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. También habían sido tomadas cautivas las dos mujeres de David, Ahinoam de Jezreel y Abigail, que fuera mujer de Nabal, de Carmel. David estaba muy angustiado, porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Todo el pueblo estaba con ánimo amargado, cada uno por causa de sus hijos y de sus hijas. Bienvenido el liderazgo. Estoy seguro de que algunos de los que estaban en esas colinas miraron a David y le dijeron, con un ademán despectivo: tú fuiste quien nos llevó a esa batalla. De no haber ido, habríamos podido quedarnos aquí defendiendo a nuestras familias. Salimos porque tú nos presionaste a hacerlo. Tú eres responsable por lo que sucedió aquí. Aparte de la pérdida de sus esposas y sus hijos, David estaba enfrentando a un motín. A eso es lo que yo le llamo presión al máximo nivel. Notemos las siguientes 8 palabras que representan la respuesta del hombre. Pero David se fortaleció en Jehová, su Dios. ¿Ha estado usted en una situación parecida? Nada de lo que lo rodea le comunica fortaleza, ni siquiera sus más íntimos amigos parecen confiables. Su situación es tétrica, su futuro está amenazado, está solo, no sabe qué pensar. En ese momento de crisis, lo único que puede dirigir es su mirada a Dios. Así fue como David respondió. Y eso fue exactamente lo que hizo Pablo. Cuando todo el mundo parecía estar en contra suya, dirigió su mirada al cielo y Dios vino en su ayuda. Aprendió que se podía confiar en Dios. Más tarde, él exclama: tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Nosotros no tenemos el poder que nos hace falta para enfrentar los peores golpes de la vida. Si no contamos con ayuda, nos derrumbamos. La clase de poder que necesitamos solo viene de Dios, a pesar de nuestras circunstancias. Para referirse a lo que había sido su vida en el ministerio, Pablo utilizó palabras como atribulado, perplejo, perseguido y abatido. Así fue la vida de Pablo como embajador de Cristo. La mayoría de las veces fue como un cordero listo para ser llevado al matadero. ¿Algún interesado en ese trabajo? Repito, no son aflicciones lo que admiramos, sino la manera en cómo las manejó. Esa es la grandeza que admiramos. En 2 Corintios 4, del 8 al 11 dice: estamos atribulados en todo, pero no angustiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, abatidos, pero no destruidos. Siempre llevamos en el cuerpo la muerte de Jesús por todas partes, para que también en nuestro cuerpo se manifieste la vida de Jesús. Porque nosotros que vivimos siempre estamos expuestos a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. En mis 30 y pico de años que he estudiado la vida de Pablo, he descubierto que él jamás culpa a Dios por sus sufrimientos. Él nunca levantó frustrado su puño al cielo. A mí eso me parece totalmente increíble. Él lo recibió todo como parte de su compromiso con Cristo y confió en que Dios se encargaría de esos momentos, cuando llegara el punto de ruptura. Pablo confiaba plenamente en su Señor. ¡Qué respuesta tan maravillosa! Pero había otra dimensión en la perspectiva de Pablo. Se mantuvo enfocado en lo invisible. Pablo veía todo lo que le sucedía a través de los ojos de la fe. Esa extraordinaria cualidad que le permite contarse entre los gigantes de la fe, como Moisés, quien según Hebreos 11 abandonó Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo como quien ve al invisible. Al igual que Moisés, Pablo soportó los tiempos difíciles, manteniendo su enfoque en lo eterno. Utilizó sus pruebas como recordatorio de que debía enfocarse en las cosas que no veía. Cuando su corazón está bien con Dios, es posible hacer eso. Hace poco, Cintia y yo viajamos a Houston para una actividad de Visión para Vivir.
Mientras estuvimos allí, disfrutamos de una breve visita al hogar de unos buenos amigos. El estar en la ciudad donde me crié me hizo recordar la casa en la que ella y yo estuvimos hace muchos años. La casa tenía una enorme chimenea de piedra, lo suficientemente grande como para caber en ella. Yo disfruto grandemente de esas raras oportunidades que tengo de sentarme junto a un fuego chispeante, para leer o escuchar música clásica. Definitivamente soy un tipo que adora las chimeneas. Pues bien, en el enorme pedazo de madera que formaba la campana de esa fabulosa chimenea estaban estas palabras: si tienes el corazón frío, mi fuego no podrá calentarlo. Cintia y yo jamás olvidaremos esas palabras que están sobre esa gran chimenea. No hay ningún fuego en el mundo que pueda calentar a un corazón frío. Un corazón frío se queda paralizado ante las dificultades y se niega a ver más allá del presente. El corazón de Pablo ardía con el fuego de la fe, permitiéndole ver lo invisible. Eso fue lo que evitó que perdiera el juicio por las presiones. Nada de lo que tocaba Pablo externamente lo enfriaba internamente. Por el contrario, eso alimentaba su llama interior. Cuanto más larga se hacía la persecución, más caliente era su fuego por Dios. Pablo estaba enfocado en aquel que llevaba a cabo sus propósitos eternos en la esfera invisible. Cuando todo lo que estaba a su alrededor se venía abajo, la adversidad fortalece nuestra fe, consumiendo la escoria del temor y de la incredulidad al hacer desaparecer las dudas. Por cierto, mantener el enfoque en lo invisible es una casualidad que se aprende. Hace algunos años escuché a mi amigo James Dobson contar una conmovedora historia acerca de una preciosa y corpulenta señora afroamericana, muy agradable y valiente. Cada día sin falta venía al hospital para estar con su hijo de 5 años que estaba muriendo de cáncer pulmonar. Una mañana antes de que ella llegara, la enfermera escuchó la voz del niño que venía desde su habitación. Escuchó las campanas. Escucho las campanas, puedo escuchar las campanas, están sonando. Las mismas palabras fueron escuchadas una y otra vez por las enfermeras y el personal del piso donde estaba la habitación del niño. Cuando la madre llegó más tarde esa misma mañana, le preguntó a una de las enfermeras cómo estaba el niño. Esta dio un suspiro y contestó con un encogimiento de hombros: bueno, ha estado teniendo alucinaciones durante toda la mañana. Probablemente se deba a las medicinas. Lo que dice no tiene sentido. Dice que está oyendo campanas. El rostro de esa hermosa madre brilló de satisfacción. Hizo un ademán con su dedo frente al rostro de la enfermera y le dijo: escúcheme, mi niño no está teniendo alucinaciones y no está delirando por las medicinas. Hace varias semanas que le dije que cuando el dolor del pecho fuera tan fuerte que no pudiera respirar, eso significaba que iba a dejarnos, que se iría al cielo, y que cuando el dolor se volviera realmente insoportable, dirigiera su mirada hacia arriba, a su nuevo hogar en el cielo, y que oyera sonar las campanas porque estarían sonando para él. Dicho esto, se volteó y se fue caminando por el pasillo. Llegó a la habitación, colocó al niño en sus grandes y suaves brazos y lo estuvo acunando hasta que los sonidos del tañido de las campanas eran apenas unos callados secos, y él se había marchado. El concentrarnos en lo invisible nos ayuda a soportar lo que en otras circunstancias sería insoportable. Eso era lo que hacía Pablo, y lo que lo mantenía fortalecido en tiempos de tribulación. Y en todo eso aprendió la lección más grande de todas: se descubrió a sí mismo. El poder de la debilidad. Pablo siguió adelante en medio de una serie inconcebible de grandes aflicciones, que él menciona más tarde en la misma carta. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? ¿Abraham? Yo también. ¿Son ministros de Dios? Hablo como delirando. Yo más. En trabajos arduos más. En cárceles más. En azotes sin medida. En peligros de muerte muchas veces. 5 veces he recibido de los judíos 40 azotes menos uno. 3 veces he sido flagelado con varas. 1 vez he sido apedreado. 3 veces padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado en lo profundo del mar. Muchas veces he estado en viajes a pie, en peligros de ríos, en peligros de asaltantes, en peligros de mi nación, en peligros de los gentiles, en peligros en la ciudad, en el desierto, en el mar, en peligros entre falsos hermanos, en trabajo arduo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed,
en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y encima de todo lo que se agolpa sobre mí cada día, la preocupación por todas las iglesias. Y encima de todo eso el Señor le dio un aguijón en la carne. El Señor escuchó desesperadamente sus oraciones de que le quitara ese aguijón. Cualquiera que haya sido de la manera más insospechada, el Señor simplemente le respondió: bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Sorprendido? ¿Me está usted diciendo que tengo que ser súper fuerte y soportar todas las pruebas confiando en mis propios recursos? No, no es así en absoluto. En realidad, la única manera de cómo usted podrá estar en condiciones de recibir la fortaleza del Señor será cuando admita su debilidad, cuando reconozca que no tiene la capacidad ni las fuerzas, cuando al igual que Pablo esté dispuesto a gloriarse solo en su debilidad y en el poder de Dios. Nosotros preferiríamos admirar a Pablo por su fortaleza en las pruebas. Quisiéramos aplaudir su fiera determinación contra la brutal persecución que sufrió. Pero si este hombre estuviera vivo hoy, no aceptaría nuestras felicitaciones. Él nos diría: no, ustedes están equivocados, yo no soy fuerte. El fuerte es aquel que derrama su poder en mí. Mi fortaleza proviene de mi debilidad. Esa no es falsa modestia. Pablo nos diría: la fortaleza viene de aceptar la debilidad y de gloriarse en ella. Es una clase de respuesta que proporciona fortaleza divina y que le permite lanzarse a la acción. Somos parte de una generación que adora el poder militar, intelectual, económico, científico. El concepto de poder está en la base de nuestra vida diaria. Todo nuestro mundo se divide en bloques de poder. Los hombres en todas partes están buscando el poder en diferentes esferas, muchas veces por motivaciones dudosas. El distinguido pastor escocés James Stewart dijo algo que también es desafiante. Es siempre sobre la debilidad y humillación humanas, no sobre la fortaleza y la confianza. Que Dios elige construir su reino y que Él puede utilizarnos, no solo a pesar de nuestra insuficiencia, impotencia y descalificadora debilidad, sino precisamente a causa de ellas. Este es un descubrimiento emocionante que podemos hacer. Eso cambia nuestra actitud mental hacia nuestras circunstancias. Hagamos una pausa lo suficientemente larga para examinar este principio con toda seriedad. Sus humillaciones, sus luchas, sus batallas, sus sentimientos de incompetencia, su impotencia, incluso sus llamadas debilidades descalificadoras, son precisamente las cosas que lo hacen a usted efectivo. Yo iría aún más allá para decir que ellas son la madera de la grandeza. Una vez que usted está convencido en su propia debilidad y ya no trata de ocultarla, abraza el poder de Cristo. Pablo ejemplificó maravillosamente esa cualidad, una vez que captó el principio. Su orgullo lo abandonó y en su lugar surgió una humildad genuina que ninguna dosis de penalidades pudo borrar. Una reflexión a sus respuestas. Eso en cuanto a Pablo, y que de usted en el siglo XXI son excesivos sus sufrimientos y sus cargas, siente también como si estuviera en estos días bajo una presión tal que está al borde de la desesperación. Entonces le tengo una noticia sorprendente. Usted está exactamente donde Dios quiere que esté. Hicieron falta todos esos años para llevarlo a este grado de debilidad, a este grado de impotencia. Pero ahora levante sus ojos a lo alto. ¿Se está usted sintiendo aplastado y confundido, incomprendido y que ya no aguanta más? Resista la tentación de arremangarse y poner en operación un plan de recuperación autoimpuesto. Esta es su oportunidad. En vez de defenderse, ríndase. Acepte su debilidad. Dígale al Padre Celestial que usted va a confiar en la fortaleza de su poder. Si Pablo pudo hacerlo, usted también puede. Y yo también. En este momento estoy enfrentando unas situaciones difíciles. Usted también, sin duda. Para ser sincero, soy demasiado débil para manejar cualquiera de ellas. Usted también. Casi no transcurre una semana sin que caiga en una leve sensación de desánimo. ¿Le suena familiar? Admítalo. Hay noches en que no puedo dormir bien. Hay veces que lloro de decepción por el fracaso en la vida de una persona o en la mía. ¿Usted también? Usted y yo necesitamos enfrentar el hecho de que jamás podremos manejar estas presiones. La fortaleza de Dios será nuestra cuando reconozcamos esto, no antes. Florence White Willett escribió estas hermosas palabras que me ayudan a mantener mi vida en una perspectiva adecuada.
Doy gracias al Señor por las cosas amargas que han sido para mí amigas de la gracia, que me han llevado de las sendas holgadas a buscar a mi Dios de todo corazón. Doy gracias a mi Dios por los amigos, imposibilitados de llenar el ahogo profundo que había en mi corazón. Ellos me han conducido a los pies del Señor para encontrar en Él alimento de amor. Doy gracias asimismo por todas esas cosas que nadie en este mundo pudo satisfacer, pues solo en Dios he podido encontrar mi rica, mi plena provisión. Ahora que usted y yo estamos comenzando a captar lo que Pablo ejemplificó tan bien, la fortaleza de la debilidad, le sugiero que ambos lo aceptemos verdaderamente. Usted y yo ya hemos batallado bastante en la vida. ¿No cree que ya es hora de ponerle fin a este hábito? Vengamos ambos delante del Señor y digámosle: Señor, si tú no vienes en mi ayuda, estoy perdido. Si no abres esa puerta, no se va a abrir. Mi situación está en tus manos. Estoy cansado de batallar, de avanzar empujones, de confiar en mí mismo. Me rindo. Cuando lo hagamos, le escucharemos decir: bástate de mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Está listo para enfrentar la próxima batalla con una nueva estrategia? Muy bien, comience por rendirse, en vez de volver a su método de siempre, de hacer un mes de flexiones mentales, de decirse a sí mismo que debe aparentar fortaleza y tener una actitud valiente, de ponerse los guantes y entrar al cuadrilátero contoneándose, de confiar en sus propias fuerzas para ganar, tener éxito e impresionar. Deténgase y ríndase, caiga de rodillas y clame a Dios. Reconozca sus insuficiencias y declare su incapacidad de seguir adelante por sí mismo. Si está finalmente listo para hacerse a un lado y dejar que él haga su voluntad, dígaselo y luego hágalo. Dios honrará ese reconocimiento suyo de debilidad, exhibiendo su fortaleza a través de usted, pero si no lo hace, él tampoco lo hará. La respuesta es suya. Y aquí terminamos el capítulo 16. Gracias, Michelle, por ayudarnos en esta noche. Que Dios te bendiga. Y hermanos, nos despedimos. Que Dios sea con usted. Descanse y que Dios le bendiga. Nos vemos. Buenas noches. Adiós.